tenga afán, que recuerde que estás pues allí en casita, no hay afán de correr, ¿cierto? Es bueno que estés allí sentadito y estés muy pendiente pues para que puedas escuchar la palabra del Señor Jesús. Yo quiero hoy hablar, ¿sí? Quiero hoy hablar acerca de un tema muy especial que ha sido de bendición para mi vida y he meditado y lo he atesorado en mi corazón y quiero compartirlo pues con ustedes. Y yo quiero hablar acerca de una generación que ha perdido la fe. Una generación que ha perdido la fe. Quiero tomar como propósito en cuenta los peligros de no cumplir nuestra responsabilidad de transmitir la fe hacia nuestros hijos, de transmitir la fe hacia las personas que nos rodean, hacia nuestros pequeños, ¿sí? De poder compartir o transmitir esta fe hacia las personas que siempre nos escuchan. El libro de los Jueces nos presenta la historia de Israel que siguió tras la muerte de Josué, el hombre que ocupó el lugar de Moisés en dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Recuerda pues que Moisés estaba a cargo de llevar al pueblo de Israel, llevarlo hasta Canaán. Dice la Biblia que el pueblo de Dios salió para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Moisés no alcanzó a introducir al pueblo, Moisés no alcanzó quizás a meter al pueblo allá en la tierra prometida. Sin embargo, el Señor se proveyó de un líder, ¿sí? De un líder llamado Josué, un hombre conforme pues a los propósitos y a los designios de Dios, y así fue. Inmediatamente después de la muerte de Moisés, entonces, o de que el Señor llevó a Moisés, ¿cierto? Y no se volvió a saber nada de él. Entonces, inmediatamente Josué asume como nuevo líder y toma el liderazgo y comienza pues a llevar el pueblo de Israel por medio del desierto, y pasan pruebas y pasan luchas y pasan dificultades, y este líder estuvo allí presente, estuvo allí al pie del cañón, estuvo allí fortalecido y fortaleciendo al pueblo de Dios, el ejemplo, el testimonio, muchas cosas especiales, sí, muchas cosas especiales Dios hizo a través de este varón. No vamos hoy a entrar en los detalles de las proezas que realizó Josué. Sin embargo, lo que Dios hizo a través de este hombre, entonces fue cosas grandes y cosas especiales. Pero resulta de que entró Josué con el pueblo de Israel a la tierra prometida, llegaron allá, se acomodaron, él repartió entonces las tierras, cada pueblo, cada lugar, entonces fue entregado a una familia, fue entregado por clanes, fue entregado allí, ¿cierto? Por tribus, y es ahí entonces cuando comienzan a desarrollar ya la vida allá en medio de Canaán, y él les instruye y les comparte la palabra del Señor, y muchas cosas buenas comienzan a pasar. Pero resulta de que después de muchos años, dice la Biblia que era ya Josué de 110 años, y es ahí cuando entonces él muere, ¿cierto? Josué fallece, porque eso pasa con los líderes. Esto es de relevos, el liderazgo es de relevos, el liderazgo es de renovación. Entonces hoy estamos nosotros a cargo de una iglesia, a cargo de un cierto, de un liderazgo en el distrito, a cargo de un pastorado, pero mañana quizás son otros los que van a recibir este legado y van a seguir adelante. Por eso es muy importante que nuestros adolescentes, es muy importante que nuestros jóvenes, es muy importante que nuestros hermanos entonces se paren firmes, se paren erguidos, conozcan bien la doctrina, se empapen bien de las cosas, sean serios en Dios, sean consagrados, pero también entonces sean firmes en Dios y tengan una relación muy estrecha con el Señor, que cuando Julano se marche, entonces tú puedas seguir y puedas tomar entonces esa bandera, puedas tomar esa antorcha. Yo no sé si has mirado cuando van a instalar los Juegos Olímpicos, que los hacen de cuando en cuando, ¿cierto? Y son esos Juegos Olímpicos a nivel mundial, y entonces comienzan desde cierto lugar del mundo con una antorcha, y comienza una persona de edad, un anciano, luego se la pasa a un adulto, luego a un joven,
luego a un adolescente y luego a un niño, pero la idea es que siempre esa llama mantenga encendido. Esto es un simbolismo que se hacía desde Roma, ¿cierto? Y hasta el día de hoy entonces se repite. Solamente en este año no se pudieron hacer los Juegos Olímpicos por medio de o por causa de la pandemia, pero quizás el otro año lo hagan y siempre es un simbolismo muy bonito por esa llama que está encendida. Lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede con el liderazgo. Esa llama siempre tiene que estar encendida y nunca puede dejar entonces de apagarse. Esa hermana allí en el hogar que es líder, que sirve al Señor, que adora y que engrandece al Señor y que tienes hijas, entonces qué bueno que tú le pases ese legado y que le digas: así como yo he servido a Dios, así como yo sirvo a Dios, así como yo adoro al Dios de mis padres, al Rey de Reyes, yo quiero que tú también lo hagas. Ese padre que tiene allí de sus hijos, que también le pueda decir: bueno, yo le estoy sirviendo a Dios, yo quiero que mañana tú sigas sirviéndole al Señor. Y eso le quisiera yo decir a algún joven que me está escuchando, algún hermano: hoy yo soy el pastor aquí en la iglesia, pero mañana lo puedes ser tú. Hoy quizás yo estoy a cargo, ¿cierto?, de un liderazgo en el distrito, pero mañana vas a ser tú. Y es eso lo que se necesita, que haya alguien que nos pueda reemplazar y que pueda seguir con esta antorcha y que la lámpara de Dios en ningún momento entonces se apague. Pero resulta, mi hermano, que el problema y la situación que yo quiero, el asunto que yo quiero hoy entonces compartir con ustedes es el siguiente. Después de que Josué muere, dice la palabra del Señor que también murió con él. Oiga, Josué murió, pero también murió con Josué esa generación que conocían a Dios, que eran temerosos de Dios y que adoraban a Dios. Y dice, y sigue diciendo ya para terminar el versículo 10, ¿cierto?, de Jueces 2. Entonces dice lo siguiente: y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y ese es el problema. Ese es el miedo que a nosotros nos da. Ese es el temor que a nosotros nos da, que se levante otra generación que no conozca a Dios. Si usted quiere saber, entonces yo se lo voy a decir. Sí, nuestros jóvenes hoy saben más de autos importados. Nuestros jóvenes hoy saben más de tecnología. Nuestros jóvenes hoy saben más de redes. Nuestros jóvenes hoy entonces saben más de quién es el actor de moda, quién es el cantante de moda, quién es cuál es el video que tiene más like en las redes. Nuestros jóvenes hoy entonces saben de muchas cosas, pero muy poco de Dios. Y es eso lo que a nosotros nos preocupa bastante. Sobremaneramente grande nos está preocupando eso, que muchas veces pedimos un texto bíblico. ¿Quién quiere dar un texto bíblico? Y tienen que acudir allí al celular o tienen que acudir allí a la Biblia para abrir rápido, porque poco ya memorizamos, ¿cierto? Esta señora iglesia lleva muchos años aquí en Colombia, pero los jóvenes, los adolescentes y muchos de los integrantes de esta señora iglesia Pentecostal Unida de Colombia, entonces ha venido perdiendo ese legado, ha venido perdiendo ese legado. Hay una generación que ora, hay una generación que clama, hay una generación que recita versículos, que atesora la palabra del Señor, pero se está levantando una nueva generación y esa nueva generación entonces se ha ido desligando, ha ido perdiendo como la costumbre, ha ido perdiendo la fe. Y es eso lo que nosotros no podemos entonces permitir, porque se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y entonces lo que yo quiero hoy transmitirles por medio de la palabra del Señor, a usted papá, a usted mamá, cierto, a usted esposo, esposa, a usted hermano que me está escuchando, es eso, que esta palabra del Señor, que esta fe que nosotros hemos aprendido, entonces no solamente la sigamos atesorando, sino que la podamos transmitir de una manera especial. Recuerde lo que se habla acerca de Timoteo. Timoteo era un joven que fue educado con Pablo y fue un joven pastor que se formó allí al lado del gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Y resulta de que este varón, cuando se expresa de la familia de Timoteo, entonces él quizás no creció con la figura paterna allí, como muchos han tenido la oportunidad, sino que creció allí con su mamá y con su abuela. Dos mujeres importantes en la vida de Timoteo, de este joven que después llegó a ser pastor, un pastor muy importante
de una congregación central muy importante en la antigüedad, pero resulta, mi hermano, que cuando Pablo habla de Timoteo y de su familia, dice que te aconsejo que sigas avivando la fe no fingida que practicó tu abuela Loida, tu mamá Eunice. Y es ahí entonces cuando habla acerca de una fe no fingida. Necesitamos entonces predicar, necesitamos profesar una fe que sea viva, una fe que no sea fingida, una fe que no sea fluctuante, que aunque pasen problemas y luchas y dificultades, esta fe esté allí agarrada, estemos allí pendientes del Señor. Y es eso, que cada vez entonces no solo podamos aferrarnos a ella, sino que la podamos transmitir. Joven, si tuviste la oportunidad, el Señor te dio el regalo de tener unas niñas allí en ese hogar hermoso, un niño, de tener una familia, unos hijos, entonces compártele a esos hijos. Aleluya al Señor, la palabra del Señor. A veces nos preocupamos, venga hijo, le ayudo a sacar cierto, a que usted se inscriba allí en esta página de Facebook, venga, yo le ayudo a que saque un correo porque te va a servir el día de mañana, vamos a un banco y te ayudo a abrir una cuenta de ahorros, quiero que comiences a tener experiencia crediticia, vamos a un banco, allí tengo un amigo que te va a facilitar una tarjeta para que te abra las puertas de los bancos y las puertas crediticias, y nos preocupamos por tantas cosas. Eso es bueno, ¿cierto? Eso es bueno porque los queremos formar y los queremos apalancar bien financieramente, pero resulta de que qué bueno que nosotros pudiéramos también decir, venga hijo, venga hija, esta es la palabra del Señor, esta es la fe que yo fui, en la cual yo fui instalado, en la cual yo fui iniciado, en la cual el Señor me ayudó y hasta el día de hoy Él me ha ayudado, y yo quiero que tú también persistas en la fe, yo quiero que tú creas en el Señor, no solamente como hacen las personas. Todo el mundo cree en Dios, pero es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios, y entonces es esa la idea, que el Señor nos ayude para que podamos seguir adelante y podamos seguir al frente, pero la dificultad más grande es cuando ya muchos no estén. Dice la palabra del Señor, y murió Josué, y también murió la generación contemporánea con Josué, y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Pero cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, las tribus tuvieron que ocuparse en terminar lo que implicaba la posesión de la tierra. Recuerde, llegan con Josué a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, entonces Dios les deja que ellos se sumerjan allí en esa tierra porque Él se las dio. Pero no estaba conquistada del todo. Porque nosotros pensamos que porque cayó Canaán, ¿cierto? Porque cayó Jericó, cayó Canaán. Y no fue así. Una cosa es una ciudad, ¿cierto? Una cosa es Bogotá y otra cosa es todo Colombia. Y resulta de que nosotros pensamos que cuando el pueblo de Israel entonces llegó allí y se puso frente a la muralla de Jericó y esa muralla cayó y ellos pudieron entrar porque el Señor les entregó ese país. Ese día se los entregó, pero faltaba desalojar en muchas ciudades y en muchos lugares de Canaán. Canaán era un país muy grande y entonces faltaba que ellos entraran a cada lugar y se tomaran eso, expulsaran de allí aquellos gigantes y aquellas personas que estaban, y entonces pudieran ir tomando la tierra por posesión y fuera quedando de ellos. Entonces, cuando el pueblo de Israel entra allí, tenía que terminar lo que implicaba la posesión de la tierra. Esto indicaba que Josué no había concluido la conquista total, sino que habían entrado en la ciudad principal, en la capital. Habían varios puntos de resistencia en todo el país de Canaán. Así que el pueblo tenía que extender sus conquistas para poseer totalmente la tierra. Cada una de las ciudades de Canaán entonces tenía su propio rey. Recuerde, cada una de las ciudades de Canaán tenía su propio rey, y era allí entonces donde tenía que ir la tribu de Dan, la tribu de Zabulón, la tribu de Judá, la tribu de Neftalí, tenía que ir allí y desalojar y entonces apropiarse de aquella tierra. Esto les tomó un poco de años, esto les tomó un poco de tiempo, ¿cierto? Porque usted sabe que lo bueno cuesta y sacar algo adelante, entonces no es tan fácil. Así que tenían que someterlos uno a uno, iban sometiendo cada ciudad, y si esa tribu no se sentía capaz, le pedía el favor, ¿cierto? O pedía auxilio, pedía ayuda de otra tribu, de otras dos tribus, y entre todas entonces iban y desalojaban y vencían.
Cada tribu tenía que tomar la parte que le correspondía. Y como lugares estaban aún habitados, las 12 tribus debían de llegar allí y acabarlos por completo, porque esa era la orden que Dios les había dado, que Dios les había compartido. Pero en lugar de destruirlos, porque el Señor lo que les había dicho, lleguen a cada ciudad y donde haya el rey, expúlsenlo, échenlo de Canaán, porque yo les entregué. Esta fue la tierra que les prometí durante 40 años, pero yo necesito hacer de ustedes un pueblo exclusivo. Recuerde que Dios es un Dios exclusivo y Él quiere un pueblo exclusivo. Entonces le dijo, no quiero que se mezclen con las costumbres, con los dioses, con la cultura de esos pueblos. Quiero que ustedes sean ustedes allí solos, ustedes y yo, y entonces formemos un pueblo especial. Pero resulta de que a medida que ellos iban llegando, la orden de Dios era destruirlos. Muchos de ellos no los destruyeron, sino que les perdonaban la vida y entonces cohabitaban con ellos allí en esas ciudades. Les impusieron trabajos duros sin obedecer la orden del Señor de destruirlos, sino que los fueron dejando allí. Entonces, paulatinamente, esos pueblos o esas ciudades, ¿cierto?, que tenían otras culturas y que tenían otras creencias religiosas, entonces fueron afectando la vida espiritual, la vida emocional, la vida cultural del pueblo de Israel. Y fueron entonces socavando. ¿Qué ha de hacer el justo cuando sus fundamentos fueren destruidos? ¿Cierto? Fueron minados. Entonces fueron minados los fundamentos y la cosa comenzó a marchar no muy bien. Y en el capítulo 2, entonces vemos que en respuesta a esta falta del pueblo, el Señor les advierte de este hecho, que esto les va a traer sufrimiento. Por eso Josué en alguna ocasión les dice, ustedes verán a quién quieren servir. Si a los dioses de Egipto que sirvieron vuestros padres, o a los dioses que nos encontramos en el desierto, y a los pueblos nómadas y paganos del desierto. Pero lo que es yo y mi casa, vamos a servir al Señor y vamos a procurar entonces no contaminarnos. Pero resulta de que muchos del pueblo entonces dijeron, no, aquí hay casas muy bonitas, ellos tienen aquí un sistema de cultura, una cultura especial, ellos tienen aquí un idioma especial, ellos tienen aquí tiendas, ellos tienen aquí negocios, ellos tienen aquí diversión. Si tumbamos, si los acabamos, ellos se llevan esto y no, vamos a perdonarlos. Y entonces lo que les dijo el Señor, ellos no obedecieron y dejaron a esas personas allí. Entonces se comenzó a mezclar la cultura, ¿cierto?, de los judíos, se comenzó a mezclar con la cultura que había en Canaán, se comenzó a mezclar la religión, se comenzaron a mezclar entre las personas. Entonces se comprometió con cuando el pueblo del Señor les había dicho que solo entre ellos, entonces, ¿cierto?, hicieran alianza. Así que mientras el pueblo recordaba aún a Josué y sus enseñanzas, el pueblo se mantuvo fiel al Señor, ¿cierto? Porque estuvieron allí presentes, y Josué siempre, a pesar de que ellos eran un poco duros de servir y no obedecían la palabra del Señor al pie de la letra, sino que eran tardos para oír y eran tardos para obedecer, porque ese es uno de nuestros problemas. Somos tardos para oír y somos tardos para obedecer. Sin embargo, Josué estuvo ahí pendiente, y toda esa generación que estuvo allí pendiente, reiterándole, recordándole y estando allí, porque el pueblo de Israel siempre fue instruido desde esa manera. Acuérdese desde los días de Moisés, que era lo que el Señor les decía: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y se las repetirás al levantarte, al acostarte, yendo de viaje, yendo de camino, viniendo de camino. Siempre vas a estar allí reiterando y repitiendo las palabras que yo te mando hoy. Y resulta de que esto fue así, a pesar de que hubo una lucha tremenda. Esa fue la lucha de Josué. No solamente, ¿cierto?, conquistar la tierra, sino mantener la fe viva, mantener la fe intacta. Este tiene que ser nuestro compromiso. Usted que está a cargo de una directiva, usted que está a cargo de una familia, usted que está a cargo de una iglesia, necesitamos mantener la fe viva, esa fe que habitó, aleluya, en nuestros antepasados, que habitó en los hombres de la Biblia, en las mujeres de la Biblia, que esa misma fe entonces habite, esa fe no fingida, esa fe sincera, aleluya, al Señor, esa fe que no es otra que la palabra de Dios, que el temor del Señor os enseñaré a vosotros, aleluya. Y esto estuvo allí mientras estuvo Josué, pero resulta de que el pueblo se mantuvo fiel al Señor entre tanto que estuvo Josué, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por el pueblo de Israel.
Así podemos entender que el tiempo de Josué, mientras iba hacia la tierra de Canaán, habían hombres ancianos que, como dice la escritura, habían visto, escúcheme bien, los prodigios de Dios. Muchos de ellos vieron que el mar se abrió en dos. Muchos de ellos vieron que las codornices entonces llegaron y que el Señor, cuando ellos pidieron carne, les trajo carne, pero que era un pueblo codicioso, y que ese día entonces sucedió algo muy malo para el pueblo de Israel. Muchos de ellos vieron entonces las serpientes en el desierto. Muchos de ellos vieron muchas cosas positivas y quizás serias. Pero mientras que ellos estuvieron allí pendientes y presentes, y mientras que ellos vivieron, entonces la fe estuvo intacta. Y estos hombres eran muy importantes porque ellos eran los encargados de enseñar a los más pequeños de lo que el Señor había hecho con su pueblo, de lo que el Señor había realizado con su pueblo. Los más pequeños podían no solo conocer la historia de su pueblo, sino que podían conocer el amor de Dios para ellos. O sea, no es tanto, escúcheme bien, no es tanto, porque yo sé que a veces sentamos a los muchachos allí, les contamos historias, mire cuando yo me convertí, mire cuando esto, mire cuando lo otro, y ellos están allí, nos escuchan, y a veces son las mismas historias, pero sabe que más que contarle las historias, les tenemos que contar de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, y no solamente contárselo, sino decirle, mire, una vez entonces yo tuve un encuentro con Dios y mi vida cambió de una manera especial. Yo quiero que tú también tengas un encuentro con Dios y tú puedas experimentar la gloria y puedas experimentar el poder de Dios en tu vida. Yo en algún momento de la vida, mi padre fue pastor por muchos años. Fue un hombre de Dios muy querido por la iglesia, por el pastorado. Fue un hombre de Dios muy querido en el distrito y aún en Colombia. Y ese varón de Dios, yo lo vi llorar en el altar del Señor. Yo lo vi predicar con ánimo, con pasión. Yo lo vi servir al Señor con pasión y dedicar su vida entera, dejarlo todo por ir a servir, por ir a predicar la palabra del Señor. Y en medio de todo este ministerio hermoso que él realizó, aleluya, vi cómo oraba por los enfermos y ellos eran sanos. Vi cómo predicaba y las almas llegaban a arrepentimiento. En alguna ocasión le vi, aleluya, que en 3 meses bautizó 90 personas. Vi cómo Dios le respaldó en una iglesia aquí en el departamento del Valle y rápidamente, aleluya, en un lapso de 6 meses, la iglesia le creció, aleluya, un 70, un 80%, bautizando como 150 personas en 6 meses, en medio semestre. Y vi cómo Dios obraba de una manera especial. Él predicaba y el Espíritu Santo se derramaba y la gloria de Dios se movía de una manera poderosa y especial. Y un buen día me dijo que si yo le quería servir a Dios. Y yo le dije lo que más anhelo, servir a Dios. Hoy he tenido un buen ejemplo y tú has sido una inspiración para mí. Yo quiero servirle a Dios. Y me dijo, tú tienes que comenzar a tener tus propias experiencias con Dios porque las mías no te sirven. Y fue un día donde yo me fui para la iglesia y le dije al Señor en esa mañana, le dije, Señor, no tengo mucho que ofrecerte, pero si de algo te sirve, aquí estoy, te entrego mi vida, aleluya. Y me subí allí sobre esos recipientes de la ofrenda y le dije, no tengo nada que más ofrecerte, pero te ofrezco mi vida a ti. Yo vi que nadie me estuviera viendo y le dije, Señor, yo he contado las historias de mi padre y los testimonios de mi padre, pero a partir de la fecha yo quiero comenzar a contar mi propia historia y quiero comenzar a escribir mi propio libro y quiero comenzar a escribir mis propias cosas. O sea, en otras palabras, quiero tener un encuentro personal y quiero que esa fe no fingida, la cual recibí de mis padres, entonces yo la quiero poner a funcionamiento. ¡Oh, aleluya! Y ya van 25 años de los cuales le estoy sirviendo al Señor en este santo ministerio. Y esa fe ha estado intacta, esa fe ha estado viva, aleluya al Señor, y me ha servido haber tenido mis propios encuentros con el Señor y me sirve aún tener entonces esa relación personal con Él y ese encuentro personal con Él todos los días, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Y es ahí entonces cuando los más pequeños estaban siendo instruidos y el Señor entonces hablaba con su pueblo.
a través de Moisés y de aquellas personas que eran contemporáneas con Moisés, los más pequeños no solo podían conocer la historia del pueblo de Dios y todo lo que el Señor hizo allá a través de Egipto y a través del desierto, del camino del desierto, sino que podían conocer el amor de Dios para con ellos. Yo me imagino que noche tras noche, cada papá, cada abuelo, se estaban encargando de hablar de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había realizado. Tiempo antes, justo cuando el pueblo estaba a punto de llegar hacia la tierra prometida, el Señor les había dicho: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, aleluya, Él es único. Y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus nietos, y las repetirás a todas las generaciones. Dios había declarado de los responsables de transmitir conocimiento y la fe en el Señor. Entonces eran esos padres, eran esos abuelos, eran esos tíos, eran esos profesores, eran esos líderes. Pero ahora el pueblo había encontrado en aquella tierra cosas diferentes, porque venían muy bien cuando venían de camino del desierto. No habían distracciones, no habían problemas, no habían dificultades, todo era santidad, todo era camino y estaban allí pendientes. Pero cuando entraron a la tierra prometida, entonces se deslumbraron por las luces. Se deslumbraron entonces por tantas situaciones, aleluya. Vieron tiendas que nunca habían visto. Vieron artículos, vieron ropa que nunca habían visto, vieron accesorios que nunca habían tenido. Probaron sus paladares, probaron comidas que nunca habían comido, cierto, que nunca habían degustado, y se conocieron con personas que nunca pensaron que iban a conocer. Y es ahí entonces cuando entran a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y esa tierra de Canaán, entonces ellos no quisieron que hubiera estado como Dios quiso que ellos que estuviera. Y fue así como el pueblo falló en no obedecer la orden del Señor. Pero ahora el pueblo había encontrado en aquella tierra cosas diferentes y más aún tenían grandes ocupaciones para poseer la tierra de su heredad. Entonces no solamente estaban ocupados en conocer y en probar y en disfrutar tantas cosas que les ofrecía ese nuevo país, sino que también estaban ocupados en apropiarse de él. Iban descuidando la fe y transmitir la fe a los demás, aleluya. Y fue así como el pueblo entonces comienza a fallar, sí, comienza a fallar en no obedecer la orden del Señor acerca de enseñar a sus hijos toda la experiencia que ellos habían aprendido, y el Señor quería que ellos les contaran todo lo que Él había hecho en tierra extraña, en un país lejano como era Egipto, y cómo los había sacado con mano fuerte y brazo extendido. Así que al habitar aquella región se fueron adaptando poco a poco a los ideales de esa sociedad, donde todo entonces era novedoso, donde todo era brillante, donde las luces los estaban encandelillando. Es que después de tantos años en el desierto, imagínate, donde no había nada, ¿acaso no habría la oportunidad de tomar ventaja de aquello? Después de no tener nada y de no ver nada, llegar a una ciudad, un país especial. Pero la orden de Dios era tan clara que aún las cosas de aquellos hombres debían ser quemadas. Sin embargo, el pueblo tuvo entonces algunas concesiones. Pero cuando el pueblo comenzó a habitar la tierra prometida, dice la Biblia que le nacieron hijos e hijas. Surgió una nueva generación, y es la generación que yo con tristeza llamo la generación sin fe. Una generación que no sabía de Dios, una generación que no había escuchado la ley de Moisés, una generación que no sabía del amor de Dios y que tampoco conocía del gran poder de Dios, ese Dios que había sacado a Israel de Egipto y que lo había traído poderosamente. ¡Qué tristeza tan grande! Pensar que un pueblo cuya historia se había basado entre Dios y ellos. Mire, hay muchos pueblos que pueden contar historia, pero la historia más linda de los pueblos que alguien pueda contar y que alguien pueda saber es la historia del Dios de los cielos con el pueblo de Israel. La historia de Dios y de Israel. Una historia linda, un idilio precioso. Pensar que un pueblo cuya historia se había basado entre Dios y ellos, pero justo ahora que tomaría lo que el Señor tenía para ellos, ellos estaban abandonando a su Dios. La Biblia nos dice muy claro: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerda que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sabe, mi hermano, toda esta pandemia
todo este virus, toda esta situación que ha suscitado, aleluya, que nos ha puesto quizás en coyuntura en todo el mundo. Todo esto no es una preparación, sí es una preparación para nosotros como pueblo de Dios, para que nosotros nos vamos alistando, porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros no somos de este mundo. Es muy posible que nuestros nombres estén en algunos tránsitos, aleluya, de Colombia, que estén en algunas notarías, aleluya, al Señor. Es muy posible que tú figures en una nómina o en la otra. Claro, porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener que hacer muchas cosas, pero sabe, nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es de allá arriba, es de los cielos, es del Señor, donde está todo, aleluya, y donde el Señor nos espera. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Pero este descuido de parte de los padres representa una completa rebelión hacia Dios y hacia los propósitos divinos. ¿Por qué? Porque los padres tenían que mantenerse firmes en la fe, y lo otro que tenían que hacer era transmitir esa fe a sus más pequeños y transmitir esa fe a sus hijos. Una vez dada la promesa de bendición, el Señor establece un pacto con su pueblo. Y el cumplimiento de la promesa no estaba condicionada por ese pacto, porque primero vino la promesa y después vino el pacto. Recuerde eso, primero vino la promesa y después vino el pacto. ¿Qué les dijo el Señor? Yo seré su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Eso fue lo mismo que el Señor en su pacto con Abraham, y aquel patriarca tenía él como deber de ser padre de naciones y de transmitir a su familia y a las generaciones venideras que él guardaría el camino del Señor para siempre y que lo podría atesorar allí en su corazón. Dios no podía esperar menos. Y esto, más que limitar a su pueblo, era una garantía de que ellos caminarían hacia las bendiciones que solo podían encontrar en Dios, que solo podían encontrar en Él. Aleluya al Señor. Pero nació una generación que no conocía a Dios. ¿Qué pasó con aquellos grandes hombres que por tanto tiempo se encargaron de transmitir las verdades bíblicas de todo lo de Dios? Pues le cuento que ellos ya habían muerto. Es una tristeza darnos cuenta que aún habiendo tantos años de separación y de cultura, hay algo que relaciona a la iglesia de Cristo con este pueblo. ¿Dónde están entonces hoy los hombres de Dios? Uno de los grandes retos que estamos enfrentados hoy como iglesia es precisamente el de transmitir la fe. Hay un pastor en cada congregación. Hay un grupo de jóvenes, un ministerio juvenil muy efectivo en cada congregación. En el nuestro es extraordinario, aleluya. En nuestra congregación el ministerio juvenil es fuerte. Es un ministerio de avanzada y de tremenda bendición. Hay ministerio para los adolescentes y también está el departamento de escuela dominical. Y son de mucha bendición en nuestras congregaciones. A lo menos en la mía, donde yo soy pastor, son de mucha bendición estos comités que yo estoy nombrando, igual que todos los otros. Pero en este caso, en el tema que yo estoy tratando, serían como los que están allí encargados, jóvenes, ¿cierto? Los maestros de adolescentes, de niños, y la directiva de jóvenes y los maestros de jóvenes. Y ellos están allí entonces al pendiente de ellos. Y hay un pastor allí y siempre estamos entonces hablando con los jóvenes, hablando con los adolescentes, hablando con los niños, orando por ellos. Y estamos transmitiendo la palabra, y estamos transmitiendo el mensaje, y estamos transmitiendo la fe. Pero resulta de que no es solo nuestro compromiso, no es compromiso mío solamente como pastor, ni de la directiva de jóvenes, ni de adolescentes, ni del departamento de escuela dominical. Allí entras tú, papito y mamita. Allí entras tú, aleluya, hermana que me escucha y hermano que me escucha. No puedes descargarle toda la responsabilidad en el maestro de la escuela, en el profesor del colegio, ni puedes descargarle la responsabilidad al coordinador o al rector de ese colegio, o a la líder de escuela dominical, o al presidente de los jóvenes, o al pastor. Ahí yo se los mando, para que voy a esperar cuando hay campamento, pastor. Yo se lo voy a mandar. Y en todo el año no lo mandó a la iglesia a adorar y a glorificar al Señor. Pero el día que hay campamento, entonces le quiere empacar la maleta y lo quiere empacar para que se vaya para el campamento, pensando que en un campamento la vida de él le va a cambiar. Y en todo el año no estás haciendo nada por transmitirle la fe, no estás haciendo nada por compartirle la palabra del Señor, o aunque estés haciendo algo, no estás haciendo lo suficiente.
Uno de los grandes retos que estamos enfrentando hoy como iglesia es precisamente el de transmitir la fe. Muchos dicen, hermano, ¿cuál es uno de los grandes retos? ¿Será que es la persecución? Y es ahora mismo uno de los grandes retos es precisamente el que no estamos transmitiendo la fe. Nuestros hermanos no están transmitiendo la fe a sus hijos. Hay hermanos en la iglesia que sus hijos no son cristianos. Y no les voy a echar la culpa que es por culpa de ustedes. Yo sé que no. Yo sé que ustedes de mil amores quieren y oran por ellos y anhelan, darían todo para que esos muchachos estuvieran en la iglesia adorando y amando a Dios sobre todas las cosas, pero hoy no están. Hay muchos hijos de pastores que no están en la iglesia, están apartados. Estamos fallando como iglesia en transmitir la fe. Aleluya. Estamos fallando en transmitir la fe. No lo estamos haciendo como Dios quiere. Por muchos años le estuvimos diciendo a la iglesia, hagan el altar familiar, y no lo hacían. Ahora que comenzó esta situación de pandemia en el mundo entero, las familias en todo el mundo comenzaron a reunirse y a orar y a clamar a Dios y a hacer los altares familiares. Pero solamente fue los primeros 20 días o el primer mes. Hemos tenido noticias que después del segundo mes, como ven que la cosa mejorando y que ya nos vamos como acomodando y que ya no pasó nada y que todo va a volver a la normalidad, muchos se han ido alejando nuevamente de Dios y han ido quitando otra vez esas buenas costumbres. Muchos de los fracasos que parte de las iglesias están teniendo se basa en el descuido y en la enseñanza del temor y en el conocimiento personal de Dios hacia los pequeños, y más aún vivirlo como un testimonio. No estamos haciendo la tarea, no estamos haciendo la labor, no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aleluya al Señor, aleluya. Si usted puede darle alabanzas al Señor allá en el lugar donde usted está, pues hágalo. Aleluya al Señor. De acuerdo a John McDowell, en La generación desconectada nos dice que algunos años atrás la juventud se preguntaba, ¿en qué debo creer? Obviamente esto implica presentar el evangelio, pero ahora lo que la juventud se está preguntando es ¿por qué debo creer? Yo me acuerdo que mis niñas cuando estaban pequeñas, alguna de ellas me decía, papá, ¿y en quién debo creer? ¿Cómo oro a Dios? ¿Cómo canto? ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Yo me quiero hacer bautizar. La juventud anteriormente entonces preguntaba, ¿en qué debo creer? ¿En quién debo creer? Y hoy la juventud y hoy los adolescentes lo que nos están diciendo es, explícame un motivo, ¿por qué debo creer? Ya no preguntan en qué debo creer, sino por qué. ¿Por qué? Porque entonces se han levantado y están haciendo cuestionamiento a la fe. Ya le quieren allí incluir a la fe la razón. Entonces, no, pastor, es que hay que traer un momentico. Tráigame la fe y tráigame la razón y enfréntemelas allí y vamos entonces a ver quién gana, si la fe o la razón. Hoy ya nos están preguntando por qué debo creer. Este conflicto sigue repitiéndose en muchos hogares cristianos, incluso en aquellos que han servido con dedicación en el ministerio. Si analizamos un poco la escritura, podemos encontrar que no solo esta generación nueva, no solo se había apartado de Dios, sino que como consecuencia dio entrada a una serie de consecuencias que estaban enfrentando durante un largo viaje, un largo tiempo. Primero, el pueblo comenzó a fallar en su adoración, apartándose de él. En respuesta a su pecado, Dios le entrega en manos de sus enemigos y el pueblo clama y Dios le escucha y entonces envía jueces que los liberen y que los liberten y que los vuelvan a llevar a la libertad. Pero esto sucede vez tras vez hasta el punto de que la Biblia nos dice que en esos días no había ley y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Recuerde que le estoy hablando después de que murió Josué. Curiosamente vemos que los enemigos de Israel fueron usados por Dios para probar la fidelidad de su pueblo y el Señor les dijo, los voy a dejar allí para que sean azote para vuestros costados. Reconozco como Padre, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Reconozco como Padre que uno de los problemas que tenemos en esta transmisión de fe
Es que estamos pensando que significa solamente darle información acerca de Dios, decirle, mire, lea este libro, lea este pasaje, lea esta palabra aquí, lea esto, haga esto, aleluya al Señor, que es solo una información acerca de Dios. Pero no es solo información, es formación también. Leía un artículo en estos pasados días donde un pastor menciona que si podemos enseñar lo que sabemos, pero solo podemos reproducirnos en aquello que verdaderamente somos. O sea, en otras palabras, yo puedo enseñar muy bonito acerca de la gracia y del arrepentimiento y de la obediencia y del perdón y del amor y de cualquier tema bíblico. Yo puedo enseñar muy bonito y me puedo hacer entender. Pero ¿sabe cómo me logro reproducir? En aquello que yo verdaderamente soy. Cuando yo lo que hablo, lo hablo a través del púlpito de mi vida. Si le digo a alguien, hay que orar, porque me ven orando. Hay que obedecer a Dios, porque yo obedezco a Dios. Hay que ser temeroso de Dios, porque yo soy temeroso de Dios. Entonces mi ejemplo va a comenzar a arrastrar. Un ejemplo de lo que vino como consecuencia al pueblo, que fue el de Gedeón, quien libraría al pueblo de manos de Madián. Este hombre fue quinto de los jueces. Claro era que el pueblo era muy débil espiritualmente. Recordemos a Gedeón, porque él fue hombre que pidió la prueba que Dios le hablaba por medio del vellón de la lana. Y le dijo, Señor, si es verdaderamente tu palabra y tu voz y eres tú, entonces que mañana todo esté empapado afuera y que haya llovido, pero fuerte, y que este vellón esté seco. Y el vellón estaba seco al otro día, y en la noche volví y le dijo al Señor, ahora al contrario, que el vellón esté mojado y todo esté seco. Aleluya al Señor. La Biblia menciona a Gedeón como un hombre de fe, como un hombre de Dios. ¿Sabe qué quería con ese vellón? Él no quería hacerse el gracioso, ni quería fastidiar a Dios, ni quería molestar a Dios. Él quería aferrar su fe en él. En otras palabras, a ver, si Dios me está llamando, Dios lo mandó a llamar con un ángel. Eso es algo sobrenatural, algo especial. Lo mandó a llamar con un ángel. Entonces él dijo, lo menos que yo puedo pedirle al Señor es que Él me demuestre que Él está conmigo y que Él me va a acompañar. Y por eso fue lo del vellón. Lo del vellón no fue un capricho de un niño mimado, no. Gedeón no era un niño mimado, Gedeón era un joven que desde temprana edad le había tocado duro, le había tocado trabajar y le había tocado sudarla y le había tocado camellarla duro. Gedeón era un hombre de fe y lo que reclamaba era una prueba para él aferrarse a la mano de Dios y nunca más soltarse. ¿Qué necesitas tú, jovencito, adolescente, niño? ¿Qué necesitas, padre de familia, madre de familia, hermano que tú me estás escuchando? ¿Qué necesitas para que te puedas aferrar de la mano de Dios y puedas creer en las promesas que Dios ha hecho para nosotros? Y la Biblia menciona que Gedeón era un hombre de fe, y esto se debió a que su padre siguió la fe en Dios en dirección a su hijo. En el capítulo 7 vemos cómo Dios otorga la victoria sobre los madianitas por medio de Gedeón. Pero es contradictorio ver cómo este hombre que había libertado al pueblo y que había rechazado ser llamado rey del pueblo, cuando estuvo ya en su edad madura, en su etapa final, desvió el corazón de Dios, del Dios que él había proclamado y que él había servido, y del Dios que él había aferrado su fe. Vemos que al final de su vida, Gedeón hizo un efod con los zarcillos de oro del botín del pueblo, con el cual todo el pueblo, dice la Biblia, se prostituyó. Usa esa palabra, aleluya, prostituirse. De entre los 70 hijos que tenía Gedeón, imagínese usted, 70 hijos. Tenía muchas mujeres. Solo Jotán sobrevivió. De los 70 hijos que Gedeón tenía, entonces sobrevivió solamente uno, y fue Jotán. A la matanza de uno de sus propios hijos se levantó uno de los propios hijos de Gedeón, uno llamado Abimelech, y entonces hizo una tremenda matanza a sus propios hermanos, ya que se destruyeron mutuamente, y el uno entonces mandó a matar al otro y el otro al otro, y así se destruyeron. Solamente sobrevivió Jotán. Podemos mencionar también el caso de Sansón. Al parecer no había, aleluya, aprendido nada del pasado. Este hombre a quien Dios usaba se casó con una filistea después de tomar a una mujer, sí, y a otra, aleluya, hasta que llegó con Dalila.
¿Qué fue pues lo que causó todo este desastre espiritual en esa tierra, en esa gente, en ese pueblo que era el pueblo de Dios? El descuido de los padres, que estaban tan ocupados tratando de poseer la tierra, que se olvidaron de enseñar las verdades de Dios a sus hijos, y esto trajo ignorancia y trajo oscuridad espiritual. ¿Será que nos está pasando como le pasó al pueblo de Israel? Nos estamos ocupando tanto de nuestros trabajos, tanto del servicio a Dios en la iglesia, tanto del trabajo, tanto del arreglo de casa, tanto de los negocios y tanto de todo, que estamos descuidando a nuestros hijos, y cuando nos demos cuenta ya nuestros hijos van muy lejos. Así que hay un fuerte llamado a nosotros como padres hoy. Aleluya, aleluya al Señor. ¿De qué manera estamos transmitiendo las verdades de Dios a nuestros hijos? ¿Acaso no estaremos también nosotros tan ocupados tratando de poseer las bendiciones que Dios nos ha prometido? ¿Acaso no estaremos viviendo de tal forma que nuestros hijos puedan ver reflejados en nuestras vidas la realidad de Dios? ¿Es acaso la responsabilidad solamente traerlos a la iglesia? Pastor, aquí traje esos muchachos a la iglesia, y los dejas por allá que se hagan en la fila de atrás y todo el tiempo están allí con el celular, aleluya, o con la tableta. Y tú pasas adelante y lloras y te metes en la presencia de Dios, y ellos hasta fuera del templo jugando y riéndose, o en la cafetería. Mientras que muchos estamos adorando y glorificando y metiéndonos en la presencia del Señor, como un 10% allá en la cafetería. Cada uno podemos evaluar cómo está nuestra familia. Quizás usted y yo hemos pensado cuál es el patrimonio material que vamos a dejar a nuestros hijos. Oh, cuando yo me muera, yo quiero dejarles una casa, o dejarles un apartamentico a cada una de ellas, dejarles quizás una profesión para que ellas se puedan defender. Ojalá queden bien casadas, ojalá queden bien casados. Y estamos pensando en lo material, en un patrimonio material. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? Hay que recordar que esta ya viene incluida en el paquete de Dios. Lo importante es pensar cuál es el patrimonio espiritual que le vamos a dejar y que estamos forjando para nuestra familia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si yo a mis hijos les dejo la fe intacta, una fe no fingida, así yo me muera y ellas se quedaran sin nada, estoy seguro que Dios de la nada las va a levantar y las va a hacer grandes en Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante es entonces el patrimonio espiritual que yo les pueda dejar a ellas. Que Dios me ayude y también pueda dejarles un patrimonio material, sería estupendo. Por último, quiero mencionar algunas cosas que necesitamos recordar en nuestra tarea de construir hogares cristianos fortalecidos. La palabra de Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas, que la palabra de Dios tenga prioridad en nuestra casa. Ya muy poco se ven cuadros cristianos, aleluya, con temas cristianos, cuadros cierto, con un tinte cristiano, aleluya. Antes entrábamos a los hogares y estaba el cuadro de los dos caminos, estaba el cuadro de las quejas de Dios, estaba el cuadro del huésped invisible, aleluya. Andábamos contratados en la Biblia, el corazón del hombre. Ese cuadro del corazón del hombre era lindo y estaba pegado allá en muchas paredes, fijado en muchos hogares. Ahora ya no hay, aleluya. Ahora ya son rombos, son ciudades del mundo y son paisajes importantes, pero de Dios muy poco. ¿Cuál es lo que nosotros hoy tenemos que hacer? Aleluya. Por último, quiero mencionar algunas cosas que necesitamos recordar en nuestra tarea de construir entonces hogares y de poder transmitir nuestra fe hacia nuestros hijos y hacia las personas que nos siguen. La palabra de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa la meditación de la palabra de Dios en nuestro hogar? ¿Qué lugar ocupa la televisión? ¿Y qué lugar ocupa la palabra de Dios? ¿Qué tiempo sacan nuestros hijos para leer la Biblia? ¿Y qué tiempo saco yo mismo para leer la Biblia? ¿Y qué tiempo uso yo para el internet y para la televisión? Niños ven entre 30 y 40 horas semanales de televisión. Entre 30 y 40 horas semanales de televisión ven los niños en la semana. Los adolescentes tienen un promedio de 21 horas semanal. ¿Cuál cree que es el promedio de los adultos? Como familias debemos vivir por la gracia de Dios.
Aleluya, 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 aleluya. No puedo, no tengo tiempo. La transmisión de fe requiere relación, no información. No basta con informar, con información. Requiere una relación perfecta con Dios. ¿Dónde estás cuando tus hijos llegan de la escuela? ¿Sabes cuáles son los amigos del Facebook? ¿Sabes cuáles son los amiguitos de la escuela, del colegio, de la universidad? ¿Dónde estás cuando sus hijos llegan, aleluya, con problemas y con dificultades? Los propósitos que perseguimos como familia, te pregunto, ¿son conforme al corazón de Dios y a la voluntad de Dios? Yo quiero invitarte, aleluya, que tú tomes en cuenta los peligros de no cumplir con nuestra responsabilidad de transmitir, aleluya, la fe, nuestra fe hacia nuestros hijos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor obre de una manera especial en nosotros y podamos entonces ser exitosos compartiendo la palabra del Señor y que podamos predicar y que podamos aplicar y que podamos decir cualquier cosa a través del púlpito de nuestra vida. Aleluya. Recuerda que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones entonces permanecen. Que Dios te bendiga grandemente.